La zona de la comarca lagunera es una zona rica en biodiversidad y es el lugar idóneo para el estudio de diversas especies. ¿Y quién mejor para hacerlo que los investigadores de la Facultad de Ciencias Biológicas de la UGED, quienes son unos apasionados de su trabajo, personas que ven más allá de lo que el resto de nosotros vemos en la naturaleza? Tuve la oportunidad de acompañar a investigadores de la Facultad de Ciencias Biológicas en algunas de sus prácticas y esto fue lo que pudimos observar. Comenzamos nuestro viaje sin saber las grandes sorpresas que nos toparíamos en el camino. El recorrido a Barrial de Guadalupe, en el municipio de Torreón, Coahuila, inicia en la Cuesta del Japonés, lugar emblemático para los ciclistas de montaña. Kilómetros más adelante, una estructura centenaria nos dio la bienvenida, el Puente Canal del Ejido Jalisco, construido durante el Porfiriato, quien es mudo testigo del paso de los años con sus fuertes columnas que han resistido por más de 100 años inundaciones y desastres climáticos. Continuamos hasta la Sierra de Jimulco, donde la biodiversidad de la zona es increíble. Esta reserva protegida desde el año 2003 es rica en vegetación compuesta por la noa, ocotillo, orégano, candelilla, lechuguilla y agave, además de grandes especies de árboles como mezquites y sabinos que se encuentran a lo largo del río Aguanaval. A las orillas pudimos ver la relevancia de las investigaciones que se realizan en esta facultad. Estamos en el río Aguanaval, en un área natural protegida que se llama Sierra y Cañón de Jimulco. Lo que vamos a hacer ahorita es un monitoreo de peces y para lo cual vamos a utilizar un equipo con el que cuenta la Facultad de Ciencias Biológicas de la UGED que se llama equipo de pesca eléctrica, ¿sí? Es un equipo que genera un campo de electricidad y con el cual podemos capturar los peces. Pero antes de usar el equipo, lo que necesitamos saber es la conductividad que tiene el agua. Y para esto, bueno, utilizamos este otro equipo que nos dice la cantidad de sales que tiene el agua que tiene que ver con la conductividad, ¿sí? Para poder nosotros calibrar el equipo y saber cuál es el voltaje adecuado, de tal manera que no matemos a los peces, sino que solamente les demos una especie de sedante. Bueno, el equipo es una mochila que tiene una batería y esta batería es la que regula la electricidad con un control que trae ahí en la parte de atrás y aparte de controlar la electricidad, controla la frecuencia, los impulsos, qué tan frecuentemente qué tan seguido los está mandando. Esta conductividad, como les decía, me va a permitir calibrar el equipo, ¿sí? El equipo genera un campo primero de atracción, o sea que aunque los peces no quieran, los atrae, y después les da una especie de sedante que me los pone así como pancita para arriba, que es más fácil capturarla con las redes que traen los muchachos. Después de capturarlo con las redes, tenemos aproximadamente 1 minuto para capturarlos. Si no los capturamos en ese tiempo, los peces se recuperan y se pueden escapar. Lo que hacemos después de capturarlos es ponerlos en una cubeta, primero para saber cuántos capturamos y después para poder saber qué especies estamos o con qué especies estamos trabajando. El agua es un muy buen conductor de la electricidad y entonces si nos metiéramos sin equipo especial, bueno, pues no nada más los peces son afectados, sino también nosotros. Entonces por eso traemos estos pantalones que se llaman waders, que están unidos a una bota de plástico y que nos permite estar aislados del agua. Aparte de esto, usamos guantes, que son guantes como de electricista, que soportan un voltaje de alrededor de 3000 volts, ¿sí? El voltaje que le puede levantar el equipo es hasta 300 voltios. Ok, lo que vamos a hacer ahora es ver qué capturamos, contar lo que capturamos y tratar de identificarlas, ¿sí? Voy a meter la red para sacar algunos de los especímenes que capturamos. Y por ejemplo me puedo dar cuenta que aquí hay tilapias. Esta es una tilapia, es una especie introducida
exótica para el lugar, ¿sí? Tengo otro pequeño pececito. Este parece ser un Otropis nasas. Esta es una especie nativa de aquí del río, ¿sí? Del río y de la región, por su nombre lo dice. Tengo aquí otra especie. Esta es una mojarra del género Lepomis. Esta es otra especie introducida también, ¿sí? Que también, bueno, desafortunadamente está aquí en el río. Tengo este otro pequeño pececito. Este es un organismo de la familia Pecílidae. Estos organismos son vivíparos, a diferencia de todos los demás peces. A este también aparenta ser una especie introducida para aquí del río. Entonces ya lo que me quedaría hacer es contar cada uno de las especies, anotar en mi bitácora y poder saber la diversidad que hay aquí en el río, ¿sí? Y la abundancia, por supuesto, también. ¿Por qué es relevante? Bueno, primero por la presencia de especies exóticas que aparentemente le están ganando terreno a las especies nativas, y por cuestiones de conservación. Por eso es relevante hacer monitoreos periódicos para ver cómo se están comportando las poblaciones de peces. La parte de la cuenca del Nazas abarca la parte media y baja alrededor de 250 kilómetros hasta la zona metropolitana. Otro tanto para la parte de la Guanaval, que viene desde Zacatecas, ¿no? Antes desembocaba de forma natural en las lagunas de Viesca, en la Guanaval, y de Laguna de Mairán en la parte del Nazas. Remarcar la importancia que tienen este tipo de ecosistemas, sobre todo dentro de una zona semiárida o semidesértica, por la presencia precisamente de un río, ¿no? Un río, por todos los servicios ambientales que proporciona. Por ejemplo, en la comarca lagunera, la zona metropolitana, no existiría como tal sin la presencia, por ejemplo, del río Guanaval, en donde estamos ahorita, o el río Nazas. Parte de la cuenca Nazas-Guanaval, servicios ambientales como precisamente surtir de agua directa a la zona urbana para uso directo, o para agua rodada para agricultura, recarga de los mantos freáticos, amortiguar precisamente efectos del cambio climático o la temperatura dentro de un ecosistema, ¿no? Aparte de muchos servicios alimenticios, por ejemplo, lo vimos con los peces. Entonces, el estudio de este tipo de ecosistema no se basa únicamente en un solo grupo biológico, ¿no? Este tipo de ecosistemas está compuesto precisamente por muchas especies o muchos grupos biológicos, cada uno con diferente peso específico. Esto es, algunas especies pueden estar en alguna categoría de riesgo dentro de la norma 059 de la Semarnat, o pueden ser más sensibles a cambios de temperatura o a cambios en la precipitación. Entonces, el estudio de un complejo como este, a través de diferentes puntos de vista u organismos, precisamente nos pueden dar conocimiento para que los encargados de estas áreas, los manejadores, tengan o tomen decisiones para uso de los recursos naturales y para conservación de ciertas especies o ciertos grupos de especies de una forma más efectiva, ¿no? Dentro de la biología es muy amplia, entonces dividimos a la biología en diferentes ramas. Una de ellas es la mastozoología. Esta es la rama de la biología que se dedica al estudio de los mamíferos. Los mamíferos son el grupo de animales vertebrados que se caracterizan por poseer pelo en alguna etapa de su desarrollo, y porque las hembras de todos los mamíferos tienen glándulas mamarias que producen leche para alimentar a sus crías. En la facultad es una de las líneas de investigación con las que contamos. Para poder conocer la diversidad de mamíferos que hay en un sitio,
necesitamos aplicar diversas técnicas. Los mamíferos se caracterizan por ser animales crípticos, es decir, huidizos que cualquier ruido o al detectar la presencia humana se esconden. Entonces es difícil observarlos directamente como las aves, ¿no? Tú puedes ir a cualquier lugar y vas a poder escuchar y luego ver a las aves. En el caso de los mamíferos no es así y por eso necesitamos utilizar métodos diferentes. Por ejemplo, el uso de trampas o fototrampas, y también mediante estudios indirectos que nos indican la presencia de la especie, como son huellas, rastros. Por ejemplo, vemos una excreta, vemos pelo, vemos las astas de un venado y eso nos dice que ahí se encuentra la especie. Después de tomar las medidas, son identificados con guías de campo e inmediatamente son liberados en el mismo sitio. En la línea que desarrollamos en la facultad sobre conocimiento de los mamíferos es importante para poder conservarlos, protegerlos y en su caso también realizar aprovechamiento sustentable de los recursos, porque es importante la función que ellos desempeñan en los ecosistemas y tenemos para poder evaluar esta función, primero necesitamos conocer qué hay. Entonces, por eso es importante ir al sitio y monitorear cuántos animales hay, de qué especies, cuáles están en riesgo, cuáles no, y poder hacer estudios que nos lleven a tomar decisiones más adelante. Este es parte del equipo que utilizamos para monitorear mamíferos. Este se conoce como trampa cámara o fototrampa. Es un dispositivo que tiene un sensor de movimiento infrarrojo que lo que nos hace es captar la presencia de algún animal. Cuando un animal se acerca, este dispositivo se activa y obtenemos una fotografía del animal. Aquí se puede ver la parte donde lo que capta. Y este ha sido muy importante en los últimos años para el estudio de los mamíferos. Nos permite incluso con algunas especies identificar individuos cuando tienen patrones de rayas o de manchas. Por ejemplo, los jaguares nos permite identificar a nivel individuo cuántos se encuentran en un sitio. Nosotros hemos desarrollado inventarios mediante esta técnica para conocer también cuál es la diversidad de mamíferos medianos y grandes, es decir, aquellos que tienen una talla superior a los 2 kilogramos. Para poder estudiar otro grupo como los ratones necesitamos usar trampas más pequeñas donde el animal sea capturado y se mantenga vivo. Para eso en la facultad contamos con este tipo de equipo, se llaman trampas tipo Sherman. Es una trampa muy usada en el estudio de los mamíferos porque es ligera, fácil de transportar, la podemos doblar y mantiene a los animales vivos. Es algo muy importante que nos permite poder liberarlos una vez que lo identificamos, lo pesamos, lo sexamos. Esta trampa funciona mediante un dispositivo que se activa, que se cierra cuando el animal entra. En esta trampa nosotros colocamos un atrayente, una mezcla, la que usamos aquí en la región es una mezcla de plátano con hojuelas de avena y esencia de vainilla. Esta es un atrayente que los ratones buscan, entran buscando la comida y son atrapados. O sea, el animal entra y esta trampa se activa, queda el animal atrapado. Al día siguiente nosotros revisamos la trampa, si vemos que está cerrada, checamos qué animal es, dependiendo, porque hay veces que cae una rata grande, hay veces que caen ratones pequeños. Revisamos nada más a ver de qué animal se trata, lo sacamos en una bolsa, puede ser una bolsa de plástico o una bolsa de manta, y ya de la bolsa lo podemos manipular, lo pesamos, lo medimos, lo sexamos, lo marcamos en el caso que sea requerido y lo liberamos en el mismo sitio. Es una forma muy rápida de poder identificar qué especies hay de roedores en un sitio. Después de ver el trabajo de estos investigadores, solo quedaba una cosa más por hacer, y desde mi punto de vista la más emocionante, que era liberar la víbora de cascabel que nos había estado acompañando durante toda la tarde. Por seguridad, nos dieron todas las indicaciones de los cuidados que debíamos tener en nuestra caminata nocturna. Aquí estamos en los terrenos de Barrial de Guadalupe, el ejido Barrial de Guadalupe, que es parte de la reserva Sierra y Cañón de Jimulco. Y bueno, ahorita el propósito de la visita es precisamente hacer la liberación de una serpiente que se colectó recientemente, de las cuales se extrajo sangre y veneno. Entonces, como esta es la localidad donde se colectó y como ya trabajamos en laboratorio con ella,
pues el propósito ahora ya es más bien liberarla y dejarla ir de una vez aquí en este sitio. Normalmente lo que hacemos ya en campo, cuando estamos buscando alguna serpiente, es a esta hora, a lo mejor un poco más temprano de esta hora, y hasta a veces medianoche. Lo que buscamos es precisamente actividad con ayuda de las lámparas. Normalmente traemos los ganchos o las pinzas herpetológicas, y dependiendo del terreno pues podemos traer puestas las polainas o podemos andar sin ellas. Y ya pues aquí es en realidad dispersarnos en el terreno y empezar a buscarla ya con ayuda de luz para localizarla, capturarla y pues llevarla al laboratorio si es necesario, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es liberar ya a la serpiente después de que se le tomó la muestra en el laboratorio, y lo que procuramos siempre es protegernos a nosotros mismos, por lo tanto utilizamos siempre ya sea el gancho o la pinza. Entonces la ponemos de esta forma, se recorre al animal así, de tal manera que quedamos lo menos próximos a una mordedura. Entonces se empieza a retirar. El saco también trae cierre para doble protección, y aquí es importante mencionar que este tipo de sacos permite la aireación, entonces la serpiente en todo momento tiene disponibilidad de oxígeno. Entonces abrimos. Si quieres tú Esta es cascabel llanera, es la especie Scrotalus scutulatus, y dos de las características básicas de esta son: la principal, un conjunto de escamas en la parte de la cabeza que son escamas agrandadas, y la otra característica también que nos ayuda a distinguirla es la secuencia de color, bueno, de las bandas en la cola, que en este caso se ve una negra y una blanca, y la blanca, ten cuidado, estoy muy cerca, la blanca es mucho más ancha que la negra. Hay otra especie con el patrón de coloración muy parecido, pero las bandas son más uniformes. El negro y el blanco en anchura es casi de la misma longitud, y no tiene las escamas de la cabeza, las escamas agrandadas de la cabeza. Entonces son las dos diferencias que tiene. Esta es la especie que ha estado evaluando o estudiando últimamente el maestro Miguel, y es precisamente en la que está encontrando mayor variación en el tipo de veneno. El veneno que presenta esta especie puede ser neurotóxico o hemorrágico. El veneno neurotóxico es varias veces más letal que el hemorrágico, entonces es precisamente la importancia de estudiar el veneno para ver en dónde tenemos las poblaciones más peligrosas, que en este caso serían las poblaciones con veneno neurotóxico. Y algo interesante es que morfológicamente son iguales, o sea, no se presenta una diferencia física entre las neurotóxicas y las hemorrágicas. Por eso es muy importante tomar la muestra de veneno y estudiarla en el laboratorio. La mayor actividad de estas es nocturna y generalmente empieza al atardecer, se intensifica en la noche, pero algunas veces se pueden encontrar activas por la mañana, ¿sí? Son animales nocturnos, pero necesitan sol como la mayoría de los reptiles, necesitan sol para poder metabolizar mejor lo que llegan a consumir. Nosotros tenemos un proyecto también en Mapimí donde estamos registrando el efecto que puede llegar a tener un pozo como este en la diversidad de una región. Este, por ejemplo, es probablemente una madriguera a lo mejor de algún mamífero. Hay diferentes especies, a veces es difícil saber de cuál puede ser. Pero por ejemplo en la zona de Mapimí hay una tortuga que hace madrigueras que pueden llegar a medir hasta 6-7 metros de profundidad. Y lo que hace este pozo
es que provee de temperatura y de humedad diferente a la que normalmente hay en el desierto, sobre todo al mediodía. ¿Sí? Entonces se convierten en refugios potenciales para diferentes especies. Por ejemplo, al mediodía afuera puede estar a 38 grados y adentro probablemente esté a unos 23, 25 grados. Entonces, por ejemplo, ese cambio de condiciones ya favorece a que un animal encuentre al menos refugio en una de estas madrigueras. ¿Sí? El uso normal de esta cámara es para ductos o para tuberías, pero a nosotros nos ha servido mucho precisamente para registrar fauna al interior de los pozos. Es eficiente porque reduce mucho el impacto que podamos estar haciendo nosotros al estar buscando directamente a los animales o incluso al estar poniendo otro tipo de trampas en donde tiene uno que ir, agarrar al animal y volver a liberarlo. Entonces son eficientes porque uno las puede meter en algunas grietas o en algunas madrigueras y aquí podemos ver si está ocupada o no y qué tipo de animales son los que pueden estar refugiándose en la madriguera. Como todos los reptiles, en tiempo de frío buscan refugio. Y los pozos como este constituyen un refugio bien importante porque, por ejemplo, puede haber temperaturas de congelamiento o de congelación y pueden llegar hasta cerca de unos 10 centímetros bajo suelo. Terminamos nuestro primer día de recorrido en el Barrial de Guadalupe, cansados pero con grandes expectativas de lo que nos esperaría al día siguiente por descubrir en el Cañón de Fernández. El Cañón de Fernández es un área protegida del municipio de Lerdo que se encuentra ubicado al noroeste del estado de Durango, pero antes de entrar en este cañón haríamos una pequeña escala en el Cañón del Borrego. Los investigadores de la facultad parecen no descansar nunca y a temprana hora de nuestro segundo día de recorrido ya estaban listos para llevarnos al Cañón de Fernández. La biodiversidad del cañón incluye 581 especies diferentes que abarcan aves, peces y vegetación, de las cuales 25 se consideran endémicas. Y nosotros vamos al corazón del cañón a tratar de toparnos con algunas de ellas. Nos encontramos en el Parque Estatal Cañón de Fernández, dentro del cañón que se le conoce como El Borrego. Es parte de esta área natural protegida. En este sitio encontramos un tipo de vegetación desértico, conocido como rosetófilo, donde la mayoría de las especies que encontramos tienen forma de roseta, como son algunos agaves, lechuguillas, las yucas, las palmas. Este sitio se considera importante para su conservación debido a las especies de cactáceas que se encuentran distribuidas en el sitio y que son o se encuentran en alguna categoría de riesgo dentro de la norma oficial 059 de la Semarnat. Está el cactus arcoíris o huevo de toro. Esta es una especie muy buscada por los coleccionistas por la flor que da. Está también lo que es la reina de la noche. Esta especie se caracteriza por florecer solo una noche al año. Esta abarca alrededor de 3.500 hectáreas. ¿Sí? Dentro del programa de manejo del Cañón de Fernández se hace una zonificación dependiendo del tipo de uso que se le da a cada área. Entonces, esta se le conoce o se le nombró de manera de uso tradicional, dado que en esta existen actividades propias de la región, como son la presencia de ganado, ya sea vacuno o caprino, además de algunas especies como caballos, burros, que se encuentran libres aquí en esta zona y que posteriormente la gente los utiliza para transportarse. Estamos a un costado de lo que es el río Nazas, ya en lo que es el Cañón de Fernández. Dentro del programa de manejo, esta zona se considera de uso público, donde se pueden realizar actividades normales de visitantes, turísticas, incluso se pueden acampar. En esta zona encontramos lo que son los sabinos. Esta especie pues se considera milenaria. Hay registros
el más antiguo aquí de aproximadamente 1200 años de edad. Faltan algunos de revisar, pero también encontramos algunas otras especies como lo son los sauces, jaras y especies exóticas como lo es el carrizo. La zonificación de uso público tiene aproximadamente 217 hectáreas en distintos puntos del río. En esta parte encontramos especies del bosque de galería, como lo es el sauce o sabino. Hay un desorden en cuanto a las visitas, hay una sobrecarga del ecosistema y sobre todo pues generación de basura en el sitio. Hay árboles quemados, sobre todo de sabinos, porque la gente hace su fogata, no se da cuenta que a un lado hay una raíz. Esta raíz empieza a arder, pero como es subterránea, el fuego va corriendo por debajo hasta llegar al árbol e incluso hasta quemarlo. Continuando con nuestro recorrido por el Cañón de Fernández, acompañados por investigadores de la Facultad de Ciencias Biológicas de la UGED, hicimos una parada para la observación de aves. Lo importante de lo que realizamos en la Facultad de Ciencias Biológicas es ver la diversidad que puede existir en este caso de aves. Como es un humedal importante y está declarado dentro como un sitio Ramsar, entonces vienen muchas aves migratorias que finalmente son aves que vienen a pasar el invierno aquí con nosotros, y es importante ver las interacciones que existen entre estas aves migratorias con, lógicamente, el ambiente, ¿no? Tenemos desde patos, gansos, tenemos incluso pelícanos, tenemos águilas pescadoras, tenemos el martín pescador, tenemos lógicamente características, aves características del desierto como el chencho, ¿sí? Como el chivo, ¿sí? Pero aquí tenemos las dos especies. En este caso tenemos tanto a Cardinalis sinuatus y Cardinalis cardinalis. Tenemos a un chivo que no es tan rojo y al otro que sí es realmente un cardenal, o el que se le pueden llamar como cardenal, ¿no? Serían en ese caso, en esas especies, lógicamente hay más, hay chipes, hay pájaros carpinteros, hay garzas, hay ¿cómo se llama? Zarapitos, en fin, ¿no? La diversidad de aquí en la parte de aves del Cañón de Fernández es muy, muy diversa. Sí, es bien importante que dentro de la propia facultad, lo que se lleva en teoría, en este caso en el salón de clase o en el laboratorio, luego sean aprendidas y aplicadas dentro, pues, de una práctica de campo. Es decir, lo teórico allá y lo práctico en algún lugar, en este caso como el Cañón de Fernández, que ofrece todas las características de conservación, de tener vegetación riparia, de caminar unos metros y tener vegetación de semidesierto, de caminar un poco más y encontrar otras especies, ¿no? Entonces es un laboratorio, ahora sí que el Cañón de Fernández, que puede servir para que los alumnos, pues, o los muchachos aprendan mucho sobre este grupo en particular, que son las aves. También esta es una herramienta muy especial para la observación de aves, es decir, las aves, por sus plumajes y sus colores en las plumas, vamos a poder entender qué especie se trata, más o menos ubicarla dentro de las guías. Es lógico suponer que al estar observando, yo veo las características del ave y estamos tratando de entender cómo también las aves están siendo objeto de indicadoras ecológicas, es decir, cuando modificamos algo de nosotros, del ambiente o del ecosistema, las aves son las principales en responder a esos cambios, sí, que nosotros hacemos, o modificaciones al ecosistema. Entonces, estamos ahorita tratando de abrir una línea de investigación sobre aves acuáticas como especies indicadoras de daño al ecosistema. Barrial de Guadalupe y Cañón de Fernández son sin duda uno de los lugares más hermosos que hemos visitado, donde el trabajo conjunto de la población, asociaciones civiles, gobierno e investigadores mantienen a flote uno de los pulmones más importantes de la comarca lagunera.